Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo. Al Día Noticias, un periodismo de análisis en profundidad, independiente. Al Día Noticias, con los protagonistas de los hechos. Dirige John Didier Rodríguez Marín. Ya tenemos en Colombia las 12 del día, 2 minutos. Muy buenas tardes para todos los oyentes de Al Día Noticias, que se emite a través de 5490 AM. Inició la vacunación COVID-19 para mayores de 65 años, anunció el Ministerio de Salud desde este 13 de abril. Las EPS e IPS se empezarán con el agendamiento. La dosis autorizada es la de Pfizer. Y el nuevo pico del COVID-19 será devastador si la gente no se cuida, advirtió la Organización Mundial de la Salud. A propósito de esta noticia, vamos de inmediato con la información que nos presenta a esta hora Marga de Ocalvo. Muy buenas tardes. John Didier, buenas tardes. En este momento estamos hablando de COVID, como es ya la tradición, iniciando nuestro programa, pero en este momento la situación en el país es muy importante. Hoy en Bogotá se va a hacer el análisis para conocer si hay nuevas medidas para los que habitamos en esta ciudad, pero otras ciudades como Medellín, Barranquilla, Manizales, Montería están en una situación compleja. Y creo que como ciudadanos de nuestro país no lo hemos entendido. Por eso está con nosotros el doctor Andrés Trujillo Sea. Él es el director de la clínica CES, una clínica de altísima complejidad en Medellín, muy reconocida en Antioquia y reconocida a nivel nacional. Doctor Andrés, buenos días, bienvenido Al Día Noticias. ¿Cuál es la situación hoy en Colombia y en el caso concreto suyo de su clínica frente a COVID-19? Bueno, Margaret y todos, pues muchas gracias por esta invitación. Buenos días. Definitivamente nos encontramos atravesando el momento más crítico de la pandemia desde que empezó en marzo de 2020, pues a diferencia de los picos previos que tuvimos en los meses de agosto y diciembre, este tiene realmente colapsado toda la red hospitalaria, particularmente en nuestra región, aquí en Medellín, el Valle de Aburrá, el departamento de Antioquia. Llegamos a nuestra máxima capacidad, donde las camas de unidad de cuidado intensivo están al límite, ocupadas en un 100%, y están llegando cada vez más pacientes que estamos teniendo que ventilar incluso en servicios de urgencias y cirugía, situación que no es la ideal, pero estamos haciendo medidas extraordinarias tratando de salvar vidas. Doctor Andrés, precisamente se habla incluso del triaje ético para tomar decisiones de si se atiende con cama UCI a este paciente o no, pero también están llegando muchos jóvenes que consideraban que no les iba a afectar el COVID o que si les afectaba era mínimo. Están llegando, pero están llegando además con complicaciones. ¿Cuál es la recomendación para los colombianos? No solamente los antioqueños, para todos los colombianos que parece no hemos escuchado el mensaje que esto es como un trabajo en equipo y que entre todos podemos salvar la vida de todos. Sí, hoy, como usted lo menciona, estamos teniendo un perfil epidemiológico diferente al de los picos previos, pues están llegando pacientes en edades muy inferiores a las que teníamos antes. Hoy la mayoría de nuestros pacientes que están acostados en unidad de cuidado intensivo son menores de 70 años y muchos pacientes jóvenes entre 20 y 60 años. Entonces, definitivamente, pues en este momento tan crítico y con un colapso de los servicios de unidad de cuidado intensivo y de unidad de cuidado respiratorio intermedio, pues el llamado sí es a reforzar todas las medidas de autoprotección, el uso del tapabocas, el lavado de manos
el distanciamiento social, y definitivamente en este momento tan crítico hay que acatar todas las medidas restrictivas que los gobiernos están planteando, que pretenden básicamente proteger la vida. Pues al disminuir la presencia de personas en la calle, no solamente se evita el contagio por coronavirus, sino que se evitan también los accidentes de tránsito, los accidentes laborales, los traumas por violencia, en fin, disminuyendo así la presión de las unidades de cuidado intensivo y de los servicios de urgencias de las distintas clínicas de todo el país y particularmente de nuestra región. Doctora Andrés, muchas gracias por habernos acompañado y gracias a todo su equipo por hacer este trabajo tan importante para toda la comunidad, en este caso de Medellín. Estamos en Al Día Noticias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y esperamos con el esfuerzo de todos salir adelante y salir airosos de este momento crítico y difícil por el que estamos atravesando. Y esperamos volverlo a tener aquí con las informaciones de último momento frente a este tema que tanto nos preocupa a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias al doctor Andrés Trujillo y también a Margaret, muy oportuna la información sobre la situación crítica por la que está atravesando el país en este tercer pico y cómo están en ese dilema, en esa disyuntiva los médicos, los centros hospitalarios, de tener que escoger entre un paciente u otro a raíz de la alta demanda por camas en unidades de cuidados intensivos UCI. A propósito, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, aseguró que las empresas son responsables por la alta demanda también del transporte, que no hay ningún problema, porque ayer en día de aislamiento, pues realmente se llenaron las estaciones de Transmilenio ciudadanos que deseaban y necesitaban ir a trabajar. Por eso saludamos a la concejal de Bogotá, Gloria Díaz Martínez, del Partido Conservador. Concejal, muy buenas tardes, bienvenida al Día Noticias. John Didier, muy buenas tardes, un saludo respetuoso para usted, para todo el equipo de trabajo y para quienes nos acompañan a través de este muy importante espacio de comunicación. Eso que usted señala no es otra cosa que la demostración del lavado de manos de la administración distrital. Lo mismo sucede con la seguridad y seguramente en este caso ahora tienen la culpa los empresarios. No, es que la ciudadanía necesita salir a buscar su sustento para poderse alimentar. Exacto, eso le iba a decir, concejal, frente a esta afirmación que hace la alcaldesa que las estaciones de Transmilenio están llenas de personas por culpa de los empresarios, ¿usted cree que entonces cuál es la solución? La ciudad de la noche a la mañana no se va a pagar, porque esta es una ciudad capital, es una ciudad que mueve millones de habitantes y en virtud de esto el llamado de atención más bien a la administración distrital es a que haga un ejercicio de planeación estratégica y determine dentro de sus decisiones con base en los diagnósticos que se tienen, en este caso la Secretaría de Desarrollo Económico, cómo debe ser manejada la movilidad al interior de la ciudad. Es cierto que estábamos en cuarentena, John Didier, pero usted sale y sabe que hay muchos sectores que seguramente sirven de soporte para poder garantizar que, por ejemplo, se puedan prestar servicios en materia de salud, en materia de seguridad, por qué no decirlo en materia de construcción, bueno, otros y tantos temas que pueden estar allí exentos de este tipo de medidas. Yo lamento que una vez más la señora alcaldesa en ese aspecto se lave las manos y le eche la culpa a un tercero. Así sucede cuando algo pasa en Bogotá o la policía comete algún error, entonces es que ella no está mandando a que se le afecte a un muchacho, a que se le hiera a un muchacho y a que se le quite un ojo. Pero cuando se logran desmantelar bandas criminales, entonces sí aplaudimos. Sí, concejal, pero si usted fuera la alcaldesa, ¿usted qué haría? Porque es que usted tiene los hospitales, 14 hospitales hoy en Bogotá están con ocupación del 100% en la UCI. Esa gente que está ahí no está ahí porque no tenga nada que hacer en su casa. Como en su momento se hizo, John Didier, usted puede definir tiempos, horarios de salida, horarios de entrada del sistema, para que no se den esas aglomeraciones. Es que eso lo puede planear claramente la autoridad vía decreto. Entonces, señores, no sé, que trabajan en los supermercados, ustedes salen 8 de la mañana y regresan 4 de la tarde. Señores que trabajan en el sector salud, ustedes salen a las 6 de la mañana. Es una cuestión de planeación.
por supuesto que existe responsabilidad de la ciudadanía en la capacidad individual que tiene del autocuidado. Por supuesto que esto es integral, que nos corresponde a todos, pero no siempre cuando todo sale mal, pues digamos, salgamos a decirle a los empresarios, que normalmente uno utiliza la palabra empresario, John Didier, para imaginarse a Ardila Lule. No, señor, un empresario es el que genera un empleo, que tiene la responsabilidad de absolutamente todo. Concejal, a propósito de transporte, la situación financiera del SITP de Transmilenio no es buena. Aquí en el Día de Noticias dialogamos con Felipe Ramírez, gerente de Transmilenio, el viernes anterior, y dijo que el déficit es de 2 billones de pesos. Vi una publicación que usted hizo en Twitter en las últimas horas y hace alusión a esa información. Así es, John Didier. Estamos hablando de 2.1 billones de pesos. Lamentablemente, la pandemia trajo consigo múltiples estragos económicos para todos los sectores, pero en especial para el transporte público de la ciudad de Bogotá. El tener que cumplir apenas con una capacidad transportadora del 35%, pues logró afectar en más de un 50% las finanzas de la ciudad. Pero lo que quiero señalar con esto es que si bien aumentó críticamente esta cifra, la crisis del sistema integrado de transporte público no acontece gracias a esta pandemia. Viene de tiempo atrás, lamentablemente por la pésima estructuración que se hizo en su momento por el gobierno de el entonces alcalde, hoy en la cárcel, Samuel Moreno. Y en virtud de esto, pues efectivamente el llamado de atención que hemos hecho desde algunos sectores del Consejo de Bogotá es que la administración distrital cumpla con algo que hoy está dispuesto dentro de la ley y que le permite a las entidades territoriales renegociar los contratos con los operadores privados. Porque así se tomen medidas como por ejemplo, voy a hablar de algo que obviamente espero no suceda, pero aumentar en 300, 400 pesos el valor de un transporte, de un pasaje, evidentemente no se va a lograr acabar con ese déficit que, reitero, hoy se está alimentando no solo por la pandemia, sino por otros fenómenos asociados a la evasión, asociados a los colados, asociados a bandas criminales que están revendiendo los pasajes a un menor precio del sistema integrado y pues que evidentemente muestran una falta de compromiso y de voluntad política para garantizar que esta situación pues obviamente mejore. Sí, eso es absolutamente cierto. Este tema del déficit de Transmilenio es viejo y no apareció con la pandemia. Otro tema viejo y que parece se ha acentuado, y usted lo ha abordado en el Consejo de Bogotá, tiene que ver con la inseguridad. ¿Cuáles son sus propuestas? Mire, lo primero que quiero señalar y que es como un denominador de lo expresado en líneas anteriores, es primero reconocer que la inseguridad en Bogotá no es un tema de percepción, John Didier, es una realidad, no es una estadística, son vidas humanas. De reconocer que hoy los hurtos, que son el fenómeno, digamos, que más se está generando allí, de hurtos de celulares, hurtos a bicicletas, sin dejar de lado otro tipo de fenómenos, pues tienen que ser atendidos y que estamos pidiéndole a la administración distrital, primero que la alcaldesa asuma ese rol como máxima autoridad del distrito, como autoridad de policía, que logre una coordinación cierta con base en los sobrediagnósticos, no diagnósticos de la ciudad, sino sobrediagnósticos de los puntos calientes, para que tanto Fiscalía como la justicia en este país puedan de alguna manera garantizar que no se sigan presentando casos de reincidencia en la ciudad. John Didier, estamos frente a ciudadanos que se están burlando de la autoridad, que están escabulléndose gracias a una serie de leyes que nos hablan de, por ejemplo, el sistema de responsabilidad penal adolescente o la ley de causas menores que permiten que se vayan por allí. Yo no quiero decir que solamente se puede hablar de una justicia de carácter punitivo. Es cierto que se requiere un enfoque social, un enfoque integral, pero definitivamente aquí hay ciudadanos que no quieren actuar bien.
y los que no quieren actuar bien con base en el marco normativo tienen que pagar. Pero mientras se da una reforma a la justicia, se hace una revisión al sistema carcelario y penitenciario en el país, definitivamente lo que tenemos que garantizar es que la inteligencia vaya de la mano de quienes aprenden al ladrón y que puedan garantizar su judicialización y puedan ser llevados a pagar las penas. En este caso, por asesinar primero antes de hurtar a una persona, porque ya estamos viendo que el ciudadano entrega su celular, pero primero lo matan. O bueno, más bien, lo hieren primero o entrega su moto como hace unas semanas y a pesar de que esta madrugada lo mataron. Entonces, son cosas que requieren sobre todo del ánimo de trabajar como un cuerpo conjunto, de reconocer las dificultades que tienen todas las instituciones, porque en la policía hay hombres buenos y otros que seguramente no quieren hacer las cosas como deben ser, pero eso sucede hasta en las familias. Hay gente buena y hay hijos que no tanto. Que en virtud de eso la administración y la alcaldesa asuman esa responsabilidad. John Didier, y concluyo con esto, la inseguridad en Bogotá es el principal problema que agobia a todos los ciudadanos bogotanos. Correcto. Hace 2 meses es usted mamá. ¿Cómo le ha ido? Estoy enamorada de mi hija, yo creo que me cambia la cara. Tengo una hija maravillosa, Isabela. Dios me la regaló en pandemia, John Didier, y junto a mi esposo estamos muy felices de poder contar con su alegría y con todas las enseñanzas que trae consigo una bebé. Precisamente quiero atar eso a un debate de control político que voy a adelantar el día de mañana. Tiene que ver con la situación de atención a madres gestantes y lactantes en el distrito. Competencia directa de la Secretaría de Salud y por supuesto de la Secretaría de Integración Social. Qué difícil es para una mujer, independientemente de una mujer como yo, que tiene, gracias a Dios, todas las bondades de su trabajo, de contar con una familia que la respalda, de contar con un esposo que asimismo me apoya y que me vuelven aún así vulnerable en comparación a otras que seguramente tienen que ir a un control y tienen que caminar horas y horas para poder acceder a una cita médica. Vamos a poner en evidencia algunas denuncias alrededor de eso, barreras de entrada y de acceso a los servicios de pediatría, a los servicios de obstetricia, para llamar la atención, reitero, de esta situación y sobre todo, en especial, de mujeres, madres embarazadas, adolescentes en el distrito. Concejal, solo con una respuesta de sí o no para esta pregunta, ¿apoya la fumigación con glifosato a los cultivos ilícitos? Mire, yo creo que eso, es decir, debe atenderse de esa manera, sí. Indiscutiblemente lo que está pasando en el país, de los asesinatos de líderes sociales, en mi concepto tiene que ver con la manera en cómo se vienen atacando bandas criminales de narcotráfico que creyeron en algún momento que no existía institucionalidad, porque pues se decidió no volver a llevar a cabo este tipo de actuaciones. Yo creo que no se equivoca el Ministerio de Defensa en decir que estas bandas criminales han hecho lo que han querido, han asesinado en vida a niños y niñas, y yo creo que en su momento, valga decirlo, al ministro se le interpretó de mala manera. Yo conozco al ministro de Defensa, creo que usted también en el distrito, y sabe de su sentimiento y respeto por la juventud y la niñez en este país, pero definitivamente sí hay que atacar de frente a esas bandas criminales. Lamentablemente no ha funcionado la erradicación manual y en virtud de eso, pues en algunos sectores, con base en estudios técnicos sólidos, pues tendrá que adelantarse. Pues concejal Gloria Díaz Martínez, muy amable por estar en Al Día Noticias. Que pase buen día, gracias. A usted, John Didier, muchísimas gracias. Nicolás, Ramón, bueno, a todos quienes veo aquí conectados, infinitas gracias por este espacio y espero que me vuelvan a invitar. Y muchas gracias. Por supuesto. Ese saludo para mi hija. Saludos y bienvenida a Isabela, por supuesto. Claro que sí. A propósito de las fumigaciones, ya preparan una demanda contra el decreto que autoriza las fumigaciones aéreas con glifosato. Ampliación de esta noticia con Ramón Alberto Soto. Buenas tardes. Ramón Alberto, vamos a prender el micrófono. Ramón, ahí. Y ahora sí estoy al aire, mi estimado John Didier, con el cordial saludo para usted, para todos los oyentes de Al Día Noticias. Estoy rodando en las calles de Bogotá. Hoy va un poco congestionada por los retrasos de no laborar el día de ayer, pero la noticia mediática, la noticia coyuntural del día
es la demanda que anuncia el representante del Putumayo, precisamente territorio que sería afectado gravemente por las consecuencias colaterales que tendrían las fumigaciones en el ambiente, en la fauna y en la vida de los habitantes de esa región, especialmente los campesinos, que son los que van a ser fumigados literalmente desde el aire con esta aspersión del glifosato. Por eso él anunció que se va a presentar esta demanda, porque no hay la suficiente evidencia científica, como lo dice el gobierno nacional, de que el glifosato no va a ser nocivo, ni se van a tomar todas las medidas de prevención para que no afecte a la población y también al ambiente en el departamento del Putumayo. Respecto de este tema, el congresista liberal manifestó: es al único al que se le ocurre esparcir glifosato a las zonas de menor infraestructura para atender la emergencia, para atender la pandemia. En esas zonas donde aún no llegan las vacunas, en esas zonas que tienen serias dificultades para implementar el esquema de vacunación. Bastaría con tan solo enunciar algunos ejemplos de la cantidad de evidencia que prueba que este método es a todas luces fallido. Efectos nocivos contra la salud, la evidencia de la Organización Mundial de la Salud así lo prueba, la relación entre el cáncer y el uso del glifosato. Veamos evidencia de la OMS, veamos la evidencia y lo que ocurre en diferentes cortes en los Estados Unidos. Las afectaciones al medio ambiente, al agua, al suelo, a la flora, a la fauna y la baja efectividad de este método. Hay que fumigar 32 hectáreas para erradicar de manera definitiva 1 hectárea, y de esa hectárea eliminada definitivamente se vuelve a sembrar entre el 40% y el 60%. No dudaremos en acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para demandar este decreto por resultar contrario a la Constitución, contrario a las leyes y contrario al interés de los colombianos. Señor ministro de la Defensa, no hay aspersión por precisión. Aquí lo que hay es aspersión con suficiente improvisación. Sí. Es el representante Carlos Ardila, liberal del departamento del Putumayo, pues anunciando esta decisión de demandar este decreto del gobierno nacional que indica que en los próximos meses se podría dar la fumigación en los territorios nacionales que son, digamos que también víctimas de los cultivos ilegales. Esto es Al Día Noticias. Gracias, Ramón Alberto. Y renunció el gerente de EPM, Alejandro Calderón. La ampliación de esta noticia, Nicolás Espinosa. Buenas tardes, John. Pues sí, tras todas las denuncias y polémicas surgidas en los últimos días tras el nombramiento de Alejandro Calderón Chatet como gerente de EPM, este lunes en la noche se conoció su renuncia al cargo. La renuncia es producto de las presiones de la oposición, que hizo denuncias sobre las presuntas irregularidades en los estudios en el exterior presentados por Calderón Chatet. Pese a esto, el alcalde Daniel Quintero y la junta directiva de EPM salieron en defensa de Calderón, argumentando que esto fue un proceso de una empresa de cazatalentos. En su carta de renuncia, Calderón dijo, abro comillas, quiero informar que después de una sincera conversación con mi familia y teniendo en cuenta el hecho de que hemos vivido todo lo que he tenido que enfrentar con la mayor altura, reconozco que estas cosas están asociadas a niveles de alta polarización en la ciudad. Por su parte, el alcalde Daniel Quintero dijo mediante en su cuenta de Twitter que Calderón recibió todo tipo de ataques plagados de mentiras e imprecisiones, lo intimidaron a él y a su familia y cerró diciendo que perdimos un gran hombre en EPM. Gracias, Nicolás. Y más de 240 familias damnificadas por las lluvias en el departamento del Meta. La información con Nicolás Rivera. Así es, Johnny, es que este lunes el invierno provocó el desbordamiento de ríos, deslizamiento de tierras y la caída de piedras que afectaron por lo menos 31 zonas de Villavicencio. Carol Sánchez, que es la jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de la capital del Meta, estimó que hay 200 familias damnificadas y algunas podrán ser evacuadas y ser recibidas en albergues temporales. La alcaldía hizo un llamado a la comunidad para donar alimentos no perecederos a las personas afectadas por el invierno. Hay familias que perdieron electrodomésticos, enseres y hasta gallinas y cerdos que se ahogaron en las inundaciones. Y es que por la gravedad de la emergencia, las autoridades locales pondrían en consideración ante el Consejo Municipal de la Gestión del Riesgo una posible declaratoria de calamidad pública para atender con mayor celeridad a las personas damnificadas. Es que según el reporte que entregó el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, las lluvias dieron
En el departamento a otras 42 familias afectadas, 53 personas rescatadas, 2 puentes vehiculares y 2 vías afectadas, 36 barrios y veredas inundadas. Y es que según el IDEAM para hoy en esta región del país se anuncia un tiempo seco, salvo unas lluvias de diversa intensidad en el oriente del Meta y el Bicharayón. Sí, y hay noticias también de la Organización Mundial de la Salud. Margaret Ojaldo. Sí, John Didier, precisamente volvemos al tema de las vacunas, porque la OMS desaconseja suministrar dosis de vacunas diferentes. Así lo están haciendo y lo están proponiendo en Europa, y también aquí en Colombia se ha mencionado que intercalar marcas. Ante la decisión de algunos países de suspender la aplicación de la vacuna de AstraZeneca, expertos de la OMS han desaconsejado suministrar una segunda dosis de un producto diferente. Por otra parte, las autoridades chinas han reconocido que la efectividad de sus vacunas contra el coronavirus es baja. La OMS observa que no hay datos suficientes sobre la combinación de vacunas distintas contra el coronavirus. Algunos países europeos están considerando aplicar una segunda dosis de un producto diferente, pero la OMS es clara en afirmar que no lo considera adecuado porque no hay suficiente estudio. Un grupo de expertos precisamente de esta entidad afirma que no se debe utilizar la vacuna distinta para la segunda dosis, es decir, la que le ponen en la primera es la misma en la segunda. Y otro tema que está en el tintero, el tiempo entre una y otra. Correcto. Gracias, Margaret. Y de esta manera llegamos al final de Al Día Noticias. Yo soy John Didier Rodríguez. El Señor les bendiga rica y abundantemente. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo. Al Día Noticias, un periodismo de análisis en profundidad, independiente. Al Día Noticias, con los protagonistas de los hechos. Dirige John Didier Rodríguez Marín.